Bueno, gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, damos siempre. Cuando hablo de verdad me refiero al Evangelio de Cristo, que hemos recibido. Y después perseveramos. Y la enseñanza dice de Pablo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y por ahí también hay otra afirmación en Corintios, en el mismo capítulo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, todo trata de retener lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La buena noticia. La buena noticia que Jesús dijo, por la cual Dios lo había enviado a este mundo. Acuérdense que si queremos identificar el momento en que Jesús inició su ministerio, como le gusta hablar a los teólogos, su ministerio, en una sinagoga, en un día que nadie sabía qué iba a hacer, le correspondió al Señor Jesús, dice la Escritura, leer la ley. Y le fue dado el libro de Isaías, justo el capítulo que corresponde leer. Al parecer él no eligió el capítulo, sino que correspondía leer ese capítulo, y él lo leyó. Dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, etc. Y a predicar el año de la buena voluntad de Dios, la buena voluntad quiere decir la misericordia de Dios, y el día de la venganza de Dios nuestro. El Señor Jesús predica las dos cosas. Y rayando el libro, mirando, todos los ojos estaban fijos en él, dice, no recuerdo la lectura, algo así. Y él dijo: hoy se cumplió esta escritura delante de vuestros ojos. Yo creo que de ahí en adelante cambió para siempre el mundo, ¿cierto? Y hizo división el Señor Jesús, como dijo que iba a ocurrir, no porque Él no quiere que haya unión familiar, sino que esta verdad puede dividir un hogar, puede dividir, ¿no?, las amistades, puede separar personas. No porque nosotros busquemos separarnos del mundo, sino que el hecho de creer en Jesucristo, para algunas personas es símbolo de error o de vergüenza. ¿Cierto? De ahí en adelante el mundo cambió, ya no es como era antes. Hasta ahora todo era una taza de leche, aparentemente, antes de conocer a Jesucristo, porque todos no sabían nada de nada. Solamente cuando vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? La mujer que había sido sorprendida a adulterio, el Señor Jesús dijo una palabra: el que de ustedes esté libre de pecado, lance la piedra primero. Después dijo: yo soy la luz del mundo, en relación a que le hizo ver a ellos sus pecados, ¿cierto? El ser humano ignora su condición, ignora que es cautivo del pecado, que es esclavo del pecado. El ser humano siempre opina, y de dónde está el principal problema: es que nosotros somos juez y parte de lo que hacemos, es decir, nos consideramos que lo que hacemos es justo. Pero tiene que venir alguien, ¿cierto?, de afuera, tiene que venir alguien que viene de Dios, para que podamos ver nuestra condición y podamos entender de que por qué era necesario que Cristo padeciera, que muriera por los pecados del mundo. Aquellos pecados que para el ser humano no existen, o no se los ve cada uno, o yo lo hice porque otro me hizo algo. O sea, siempre hay una excusa. La buena nueva es que Jesucristo murió por los pecados del pueblo. Y la buena nueva lo dijeron los ángeles: traemos nuevas de lejos, nos ha nacido un Salvador, ¿cierto?, que es Cristo el Señor. Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y debido a qué? A cuando existía la ley que señalaba el pecado. La redención no podía ser por la ley, porque el hombre no se pudo sujetar a la ley de Dios tampoco, ni tampoco puede, dice la Biblia, ¿cierto? Así que Dios trajo al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Y habiendo muerto por el pecado, pagado con un solo sacrificio todos nuestros pecados, Dios le resucitó y le sentó a su diestra, conforme a las Escrituras, Salmo 110. Lo sentó a su diestra y esperando lo que resta, que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Por qué esta vuelta que me doy? Porque en el fondo, desde que el Señor Jesús dijo: hoy se cumplió esta Escritura delante de vuestros ojos, en la sinagoga, el mundo quedó dividido entre los que no creen en Jesucristo y los que sí creen que Jesús es Hijo de Dios. Desde ahí hasta ahora ha pasado mucho tiempo. El apóstol Pablo dice que si yo retengo esa verdad que él predicó a Jesucristo, soy salvo. Si no, he creído en mal. Por lo tanto, como hemos venido hablando varios domingos acerca del espíritu de error y del falso profeta, ya saben ustedes por qué específicamente ellos niegan que Jesucristo es venido en carne. Porque en esencia lo que ellos quieren decirnos es que la autoridad de Jesús no es sobre todos, sino que a lo más fue un hombre nacido de una mujer, o por ahí para los hebreos nacido de una violación por un humano, pero no es hijo de Dios.
Porque para ellos el Hijo de Dios es fuerte. Es algo fuerte decir eso, porque se iguala a Dios. De hecho, en el Evangelio según San Juan se registra que Jesús lo quisieron hinchar por decir que llamó a Dios su propio Padre, cuando el Mesías había de llamar Padre a Dios mismo. Bueno, el concepto es que nosotros tenemos una verdad que hemos recibido que nos van a querer arrebatar de nuestro corazón. Tontamente nosotros pensamos que eso es algo que va a pasar al futuro, pero es un trabajo que los espíritus de horror se dan todos los días en nuestra vida. Ya sea escuchando a nosotros lo que dicen otras personas de Cristo, ya sea tratando de avergonzarnos por creer en Jesucristo, tratando nosotros mismos también, tratando de que nosotros nos avergoncemos del Señor Jesucristo. Pero una cosa hay que tomar nota, ¿cierto? En Israel la palabra de Dios, siempre el que la tuvo corrió peligro de morir, ¿cierto? Y voy a leer en Primera de Tesalonicenses unas palabras del apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo primero. Dice en el versículo 1: porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con grande combate. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni de engaño, sino que fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, ojo, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Es decir, en el mismo hecho de hablar de Cristo, Pablo sabía que estaba siendo probado por Dios. Si él trataba de adular para salvarse, para librar el cuello o evitar las tribulaciones, no sirve de nada padecer, o sea, no sirve de nada predicar un evangelio de error, ¿cierto? O con errores, por causa de adular a la gente. Porque finalmente Dios es el que va a juzgar los corazones de cada uno de nosotros. Recuerda que Jesús dice que Él escudriña los riñones, ¿cierto? Porque, dice, nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Es decir, ellos no trataban de agradar a las personas con las que hablaban, ni hacerse millonarios con la palabra, ¿cierto? O buscar enriquecerse. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos blandos entre vosotros, como la que quería que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregarnos no solo el Evangelio de Dios, más aún nuestras propias almas, es decir, estaban dispuestos a morir por causa de hablar de nada, porque nos erais carísimos, o amadísimos, dice la versión de porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que ellos tenían que trabajar para sustentarse a fin de no ser de gravosos a los que ellos predicaban el Evangelio, ¿cierto? Pablo, en su amor por lo demás y por su amor en la palabra, prefirió vivir una vida muy dura, ¿cierto?, con tal de que a ellos llegara la buena noticia. Dice: vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa y irreversiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en nosotros, o en vosotros, dice, lo que creísteis. Entonces, está claro de que Pablo estaba persuadido de algo, que el evangelio que había recibido era palabra de Dios.
Y aquí lo dice claramente. En la palabra de Dios. Por lo tanto dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación. Es decir, así como los gentiles persiguieron, o sea, los judíos persiguieron a los creyentes cristianos que primero estuvieron en Judea, cuando el Evangelio se propagó a las otras naciones, a los gentiles, donde se predicaba el Evangelio se levantaba oposición y padecimiento a las iglesias por causa de esta verdad. La hermana dice que ¿en qué han sido similares las iglesias gentiles y las judías? En que han padecido de sus propios paisanos, persecución y aflicción, ¿cierto? Y dice, pues habéis padecido, verso 14, en la mitad del verso, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas que los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Y refiriéndose a los judíos, miren lo que dice, los cuales aún mataron al Señor Jesús. Así cualquiera cuando dicen a alguien, no hay que decir que los judíos mataron a Jesús, Pablo aquí lo está diciendo claramente, mataron al Señor Jesús. Claro que lo hicieron en ignorancia, dice la Escritura. Pedro lo hizo. Y también suma aquí, y a sus propios profetas. Y a nosotros nos han perseguido. O sea, Pablo aquí está diciendo de que la muerte del Señor Jesucristo, la muerte de los profetas, es lo mismo que está ocurriendo ahora, como apóstol de Cristo. Y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces aquí es evidente, ¿no?, que Dios en este predicar del Evangelio se ha levantado oposición, que ha traído padecimiento a la iglesia. Así que podemos decir que la palabra de verdad es resistida, ¿cierto? Es resistida por el mundo. Este Evangelio fue resistido por el mundo y sigue siendo resistido por el mundo. Y la resistencia que vamos a encontrar principalmente es a nivel de comunidades que van a querer, ¿no?, reducir a un grupo minoritario, selecto, de personas que son mentirosas, engañadoras. Al apóstol Pablo lo considera un hombre pestilencial, ¿cierto?, un hombre molestoso, desagradable, ¿cierto? Pero Pablo lo que estaba tratando es, y estaba persuadido, como dice aquí la Escritura, de que él estaba trayendo a los hermanos de Tesalónica la palabra de Dios. Entonces, la gran duda es si hemos recibido palabra de Dios o no. Pablo dice, si retenéis la palabra que se ha predicado, sois salvos. Retener es mantener en el corazón, creer. ¿Cierto? Lo que hemos creído debe ser permaneciente en nosotros. ¿Cómo puedo yo lograr esto? Porque precisamente me pongo en desventaja. Si Pablo padeció, probablemente que yo por último, por creer en Cristo, la gente me mire como un tontito, ¿cierto? O me crea que soy aparte de tonto, soy una persona que creo, como lo diría un científico, en una magia, ¿cierto? Que creo que Jesucristo tenía poderes mágicos y eso me hace una persona poco científica para pensar ahora en estos últimos tiempos que vivimos. Bueno, son momentos difíciles los que vivimos, porque hasta el día de hoy el Señor Jesucristo es contradecido, es negado y es despreciado. Hasta el día de hoy en las mismas congregaciones esto se da, porque el mensaje de Él no es lo que se habla, la gente habla según lo que desea de su propio corazón. Más la palabra que nos salva es el Evangelio. Vamos a la carta de Pedro, primera de Pedro.
Dice aquí en la Escritura. En el verso 18, primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el posterior tiempo por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso Pablo, cuando hablaba del Evangelio, hablaba del evento de su muerte y después, posteriormente, el de su resurrección. Porque el hecho de que Dios le resucitara significa que en vez de Dios consentir con la actitud de reprobación del mundo respecto a Jesús, porque le crucificaron por declararse hijo de Dios, Dios lo resucitó y le dio gloria. Entonces fue eso lo que a ellos les persuadió de que Jesucristo era el Señor. El mundo lo despreció, lo crucificó. Por blasfemo, acuérdense, ha blasfemado, se rasgaron las vestiduras. ¿Cierto? Más, Dios cambió todo el esquema que ellos tenían en la cabeza, levantando a Jesús. Y lo sorprendió, y hasta el día de hoy sigue sorprendido. Entonces nosotros, siguiendo y considerando el evento de la resurrección del Señor, ¿cierto? Y por supuesto el de su muerte, por nuestros pecados primeramente, ambas cosas son igual de importantes, ¿cierto? Le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué quiere decir que le ha dado gloria? Que lo sentó a su diestra. Esa es la gloria. No hay lugar más excelso que uno pueda acceder que ser sentado a la diestra de Dios. Amén. Dice, verso 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu. ¿Saben lo que es la obediencia a la verdad por el Espíritu? Que ustedes han creído por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios en su corazón. Eso ha purificado nuestras almas. Por eso dice Jesús, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo he sido yo limpio por la palabra? Porque la he creído. Y la he creído porque Dios ha obrado en su poder en mi corazón. Así que dice, y dice después, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, y esto es el fruto de esto, sin fingimiento. Como Pablo hablaba, ¿cierto? Palabras, cuando uno habla para adorar a las personas, ¿cierto? Eso es lo que no debemos hacer, sino que decir la verdad, sin fingimiento, amados los unos a los otros, entrañablemente. O sea, es un amor no fingido, de corazón puro. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios nos ha hecho renacer? El Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces por eso es que debemos retenerlo. Y el Espíritu de error te dice, no nació, no se hizo hombre, no era Dios. Testigo de Jehová, Jesús no es Dios. ¿Cierto? Fue Bajaí. ¿Cierto? No creen que ahora vino el Mesías en el año 1947, no después de la manifestación del Mesías. Entonces todos estos espíritus de error que hay quieren robarnos la verdad que Dios sembró a través de los apóstoles. Quieren quitarnos lo esencial, si ellos no se van con tonteras. Porque el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, a ti te constituye en hijo, ¿de acuerdo? Que leímos, hermano. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y cuando vencemos al mundo, ¿qué vencemos? Vencemos al espíritu que hay en el mundo, de desprecio y de desechamiento respecto a Jesús. Despreciado y desechado de entre los hombres. ¿Qué quiere decir de entre los hombres? Varón de dolores, experimentado que el mundo hasta el día de hoy desprecia y desecha al Señor Jesucristo. Y Él murió despreciado y desechado, no reconocido. El único que le tributó con los reconocimientos fue Dios, que es lo que importa. Porque si Dios lo levantó, que dice Pablo, lo declaró su Hijo. Porque ellos dijeron en la cruz, líbrele. Porque cuando estaba en la cruz, porque dijo, ¿qué dijo? Eres sagrado.
Porque el que le libre dice, y creeremos en él. Pero Dios les devolvió una bofetada en la boca, porque no lo libró de la cruz, no lo declaró de la cruz, lo cual es más fácil, lo sacó de la muerte. Lo sacó de la muerte. Para que no les quede duda que aquellos despreciaron, y al cual nosotros debemos amar y no despreciar, oyendo espíritus de error, que Él es el Hijo de Dios y a Él debemos oír. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, a Él lo oí. Así que desde que hemos recibido a Jesucristo, nuestro corazón no debe tener otro Baal en el corazón. No debe haber otro Señor. Baal significa Señor. Ni señores pequeños, ni grandes, ni chicos. Aquí el Señor nos señaló que debemos oírlo como Señor, como el que manda, el que tiene autoridad, quien les ha dejado, ¿no?, por juez de vida y muerte. Y a Él debemos reducir nuestro corazón. Porque a Él Dios ha puesto como su Hijo su diestra, y Él vino a morir por nuestros pecados, y Dios le declaró a su Hijo resucitándole. Es por eso que el evento de la resurrección no lo creemos solamente por el hecho de que Dios lo levantó de los muertos, sino que levantó de los muertos al que el mundo despreció y desechó. ¿Cómo puede Dios sentar a la diestra suya a un blasfemo? Por el contrario, le imputa a Dios el texto: amaste la justicia, aborreciste la maldad. No hubo en él maldad, dice el Isaías 53. Entonces, si se levantó de los muertos, es aquel Mesías que dice Isaías 53, que después de haber puesto su bien en expiación, viviría por largos días. Eso realmente demuestra que resucitaría. Así que así está anunciada la Escritura, y así se cumplió, y así lo creemos hasta el día de hoy, y así debemos permanecer, a fin de que la fe no sea siempre contada por justicia, y entremos, salvo por gracia, a ese reino que Dios nos ha preparado. Por lo tanto, reitero, el enfoque del espíritu de error es a disminuir nuestra confianza en la obra de Cristo, disminuir nuestra confianza en Él como Mesías, como profeta, más grande de todos los profetas, a disminuir nuestra fe en Él como aquel que vino de Dios, a disminuir nuestra fe como aquel que se hizo hombre, ¿cierto? Porque precisamente a las personas les parece inconcebible que la redención fuera de otra forma. Y es inconcebible para muchos, porque en los días de Zacarías, Dios decía: no les voy a salvar con ejército, no lo voy a salvar con fuerza, lo voy a salvar con mi espíritu. ¿Qué obró el Espíritu de Dios en el Señor Jesucristo? Habló la verdad. Y cuando murió, Dios levantó. ¿Se acuerdan que en Romanos 8 lo dice? Si el Espíritu de aquel que muere en vosotros, también dice, los levantará a ustedes en el día de mañana. El Espíritu de Dios que muere en nosotros y levantó de los muertos a Jesús, también los levantará a vosotros en el día de mañana. Así que también nosotros hoy somos receptores de esta verdad. Y como la tratemos en nuestras manos, es como seremos evaluados de Dios. En el texto de Pedro dice, ¿cierto?, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Se está refiriendo al Evangelio de Cristo. Dice que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y fíjese lo que dice después: y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Es decir, que aquella palabra que hace que permanezca para siempre su verdad es la palabra del Evangelio, que Cristo murió por nosotros y resucitó. Así que, si es tan importante y nos hace permanecer para siempre, ¿cierto?, para la vida eterna, y es una promesa firme para siempre de salvación, es eso a lo cual se nos quiere privar por medio del engaño, ¿cierto? Y para que nos recordemos un poquito, vamos a 1 de Juan. Dice en el capítulo 2, versículo. Miren, es una comparación un poco desequilibrada, en el sentido de. Vamos a ver dos cosas distintas aquí a la vez. Primero, hablando de la esencia de las mentiras, ¿cierto? ¿Cuál es la mentira más grande? La mentira que pierde, que condena, que trae la maldición y la desesperanza
y trae por lo contrario sin que nosotros no tengamos ninguna esperanza en el futuro, es creer esta mentira. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Juan 2:22. En 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo y niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Fíjense que si una persona dice, no, pero yo creo en el Dios de Abraham, pero no creo a Jesucristo. ¿Cierto? Dice, si no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Si una persona dice, sí, yo creo que Jesús es una buena persona, pero que sea hijo de Dios, no. Se cuenta claramente poniendo aquí el punto en la garganta. En lo esencial es lo que nos asfixia, lo que nos condena es no creer que Jesús es hijo de Dios. Y por eso creer lo contrario, ponernos del lado de la mentira. Dios ha dicho que es su hijo. Lo levantó a los muertos. De eso se da testimonio al mundo. Pero la gente no recibe ese testimonio. ¿Cierto? No recibe ese testimonio. Y el espíritu de error ha de venir a quitar ese testimonio del corazón de los que no han aprendido a amar al Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar apercibidos. ¿Cómo puedo yo estar apercibido? Primero, persuadiéndome por las Escrituras de que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense que yo soy renacido por una palabra. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos llegó, la que trajo Pablo entre medio de muchas tribulaciones. Esa palabra que le predicó él fue el Evangelio. Y esa palabra Pablo la considera palabra de Dios. Un profeta que no cumplió su ministerio estaba condenado. Pablo mismo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio porque me impuesta necesidad. Es decir, Dios me envió a predicar. Entonces nos hallamos con un Pablo que ve el mundo entero contra él, pero a la vez él, persuadido de que aunque el mundo se le venga encima, está haciendo lo correcto porque la palabra de Dios fue a él, por medio de Jesucristo, para hablarle a los demás. ¿Quién lo constituyó a Pablo? Apóstol de los gentiles. El mismo se puso a venir a trabajar y Dios lo llamó, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Ananías? Al que le quitó la ceguera, que Dios lo había escogido, ¿cierto? Para que él predicara el Evangelio entre la gente. Lo cual se dio claramente después, ¿cierto? Como Dios lo en él. Por lo tanto, es evidente, ¿cierto?, de que si fue palabra de Dios la que llevó a Pablo, esta palabra de Dios es el Evangelio, que si se retiene es el salmo. Esta palabra es contradecida por el espíritu de error porque niega lo esencial, diciendo de que Jesús no ha venido en carne. Por eso Pablo le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo tiene el problema de toda la gente. Los que simpatizan con Jesús vienen a él de noche, pero solo simpatizan porque no creen que es el Hijo de Dios. Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor murió crucificado, como dice la Escritura, fue llevado como cordero al matadero, dice la Escritura, pero moría por los pecados nuestros. Entonces, junto con morir también Dios le ha resucitado, como he dicho varias veces ya, y es esta verdad de que él ha venido de Dios, hecho a hacerse hombre para cargar los pecados nuestros, lo que el mundo resiste. Y resiste lo esencial, porque creerlo es creer esto, que murió resucitado para salvarnos, nos da vida. Y es lo que nos define, lo que nos hace poner de parte de Dios, nos hace ponernos de parte de la vida eterna que hemos recibido. Y esto porque Dios lo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, ¿quién es mentiroso si alguien niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ojo con esto. Negar que Jesús
Evidentemente, vemos que los hebreos fueron los primeros en hacer esto. Cuando él dijo, le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Al Señor Jesús lo escupieron, lo golpearon y empezó el padecimiento final, ¿cierto? Porque no podían creer, ¿cierto? No podían creer que él pudiese ser Mesías. Ha visto tantas señales y milagros que él decía. No pudieron creer que Dios no le dio un corazón que creyera. Es extraño, después de tanto tiempo haber estudiado la Escritura, que se resuma todo esto a algo tan sencillo. Toda la esencia de nuestra fe se resume en esto, en creer que es hijo de Dios. Y de hecho lo que me define a mí como hijo de Dios, o cuando Dios me empieza a considerar su hijo, es cuando yo creo esto. Cuando yo soy renacido de la simiente incorruptible, es cuando yo creo esto, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió por mi pecado. Por lo tanto, si algo está descuidado hoy, téngalo por seguro que es esto, el Evangelio. Y no es raro que aquellos que nos salvan o al desecharlo nos condena, esté tan descuidado en las congregaciones como el Evangelio de Cristo. Es algo que se da tan por sabido. Y cada uno entiende la salvación como le parece, ¿cierto? Bueno, dice aquí en 1 de Juan, y yo quisiera que pudiéramos abrir un poquito más los ojos aquí, si pudiera Dios abrirnos los ojos. Dice, en el versículo 23, cualquiera que niega al Hijo, tal, tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Verso 24, muy importante, mira. Porque, pues, lo que habéis oído desde el principio, ¿cuál sería el contexto anterior? ¿Qué es lo que ellos siempre escucharon desde el principio de la boca de Juan? ¿Te acuerdas lo que parte diciendo su evangelio? Que el verbo se había manifestado. En el principio era el verbo, ¿cierto? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y este verbo se hizo carne, dice. Y habitó entre nosotros. ¿Se recuerdan qué es lo que dice la carta, el primer evangelio? El evangelio de Juan. Y la epístola también dice lo mismo. Claro, aquí al principio lo dice. Lo que hemos visto y oído, ¿cierto? Y dice, entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? O sea, lo que quiere Juan que seamos permanecientes. Es lo que hemos oído desde siempre, desde que lo que habéis oído, dice desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Es como lo que Pablo dijo: si retenéis la palabra que soy predicado, sois salvos. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, fuere, eso es lo que uno debe ser, permaneciente en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En la vida. ¿Y sabéis lo que es permanecer en el Hijo y en el Padre? Es estar unido a Él. Y como consecuencia recibir la recompensa en el día posterior de la resurrección, ¿cierto? O de la vida eterna si estuviéramos vivos. Aunque la transformación puede ser por parejo, ¿cierto? Vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de negar que Jesús es el Hijo de Dios? No permanecer en el Padre y en el Hijo. Y como consecuencia, ¿cierto? No tener vida eterna. Por eso Jesús dice en San Juan 3, ¿cierto?, que registra el evangelista: el que no cree ya es condenado. Estamos nosotros aquí viendo en esencia lo que importa de la fe. Creer que Él murió por tus pecados, creer que Dios lo sentó a su diestra, que es el Salvador del mundo. Eso te constituye a ti en un hijo de Dios y te libera del espíritu de error, ¿cierto? Ahora, cuando uno cree, ¿cierto?, en el Señor Jesús, por la fe que nos da, somos librados y perdonados de nuestra condenación por nuestros pecados, ¿cierto? Es decir, Dios no nos imputa pecados. Eso es lo que llamamos ser justificados. Y para esto Dios nos eligió, a los que antes conoció y también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó glorificó. Dios ha sido un favor nuestro. Lo envió el Señor Jesús y lo entregó para morir por nuestros pecados, para que fuéramos justificados, es decir, perdonados de nuestros pecados por la muerte de otros. El creer esto es apreciar al que Dios ha amado. Amén. Es como decirle: no, tú te hayas equivocado, viniste a hacer cualquier cosa menos de lo que tú estés pensando.
En cambio, cuando no creemos al testimonio que Dios da, nos ponemos de parte de Dios. Nosotros, no por nuestro albedrío, porque en esto no funciona, sino que es por causa de que Dios ha obrado en nuestros corazones. Y como leímos en Efesios, ¿cierto? Creemos por la revelación de la potencia de su fortaleza. Entonces los anticristos están atacando a la garganta de la fe, ¿cierto? A la esencia de la fe. Quieren quitarnos esta esperanza. Luego dice en Juan, en 1 Juan 4, dice: muy conocido, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Y ha dicho también en 1 Juan 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. 1 Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Cuáles son los muchos anticristos? El que niega al Padre y al Hijo es anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es el que niega al Padre y al Hijo. Y salieron de nosotros. Entonces dice, han comenzado a ser muchos anticristos, los cuales, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, principalmente en esencia. Yo le puedo decir que el judaísmo ha hecho, pero mucho a favor, el judaísmo equivocado, legalista, ¿cierto?, que ha desechado a Jesucristo, ha hecho pero una labor mortífera en medio de los cristianos, ¿cierto?, para sacarlos de la fe esta, y les ha quitado su confianza en Jesús como hijo de Dios. Brisbane es uno de esos. Yo leyendo sus últimos artículos me sorprendí cómo él confiesa que finalmente su fe es más cercana a la del judaísmo, ¿cierto?, porque realmente se creó como Jesús, como un hombre del cual habitó el Espíritu de Dios y nada más, un profeta más. Y nada más, no como hijo de Dios. Salieron de nosotros y dicen, más no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Más vosotros tenéis la opción del santo y conocéis todas las cosas. Bueno, entonces, Jesús anunció que vendrían muchos falsos profetas, ¿cierto? Anunció que vendrían falsos maestros. Y aquí se nos ha dicho cómo reconocerlo. Y en esencia ellos niegan, al negar la encarnación de Jesucristo, se hace inútil su muerte en la cruz, porque pierde el sentido, el padecimiento del Señor Jesucristo. El hecho de que haya tomado Él nuestro cuerpo fue ¿por qué? ¿De acuerdo? A mí una cosa ¿Usted quiere decirlo? Claro, en una casa grande, dice Pablo, que hay muchos vasos, uno para usos útiles. Entonces los falsos profetas también tienen que entrar a hacer su pega. Todos son su trabajo, pero nosotros sabemos de que si nosotros no retenemos la palabra por el Espíritu de Dios, la despreciamos, va a ser porque no amamos a Jesucristo. Por eso, ¿cómo pueden hacer mi amor hacia Jesucristo si yo no lo veo? Hay una única forma: que el Espíritu de Dios me haga consciente que Él pagó mis pecados, que el Espíritu Santo me convenza de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando una persona no está convencida por el Espíritu de Dios que tiene pecados, ¿cierto?, no va a creer en el Señor Jesucristo. Dice, de pecado por cuanto creen en mí. Aquí de lo que más hablamos de que Cristo pagó nuestros pecados y murió una sola vez por los pecados. Y eso nos ha ganado de parte de Dios, a través de Cristo, el perdón y la vida eterna. Pero, y si yo logro entender que Él se dio por mí, logro amarlo. La causa por la cual yo amo a Jesucristo es porque Él me amó a mí primero. Entonces, si yo tengo este amor hacia la verdad, que es el Evangelio, el Espíritu de amor me va a quitar el Evangelio del corazón. Me lo va a quitar. Y porque la única forma en que yo esté unido en amor a Jesucristo es creyendo y apreciando que Él dio su vida por mí. Y es por eso que muchos también no mejoran su conducta cristiana, porque hasta el día viven como hombres, ¿no?
como que no le ha pasado nada después de que viene Jesucristo. Y no perdona a nadie, diciéndose cristiano, ¿cierto? Decíamos entonces que, en esencia, hay un espíritu de error que se ha levantado. A la semejanza como los 400 profetas en el tiempo de Elías engañaron al pueblo, a semejanza, hoy también Dios ha levantado espíritus de error, y un espíritu de error final, ¿verdad?, el falso profeta, que va a engañar a todos los que no reciben el amor de la verdad, el amor a Cristo, la verdad de Cristo, al Evangelio, y van a ser engañados. Pero la gente no se va a dar cuenta, ¿cierto? Porque cada uno en su corazón va a persistir en pensar que lo que está pensando es correcto. Entonces, yo quería citar en Hebreos, ¿cierto? Dice en Hebreos 2, ¿saben qué me ha enternecido estos días en pensar en mi corazón? Es que el Señor Jesús me considera su hermano. Y a todos ustedes lo considera su hermano. Amén. Y usted sabe que cuando Jesús llama hermano a alguien, no se anda con chicas, ¿cierto? No se avergüenza. Porque aquí dice en el verso 9 de Hebreos 2, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. ¿Se acuerda que parte diciendo que Jesús no es un ángel porque alcanzó más excelentes nombres que ellos? ¿Cuáles son los excelentes nombres? Verso 5, Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez dijo Dios también, yo seré el Padre. Salmo 2, Salmo 89. Y él será mi hijo. Y a cuál, y cuando introduce al primogénito de la tierra dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. A nadie, ¿cierto? A ningún ángel le dijo así. Pero aquel que es mayor que todas las cosas, ¿cierto?, se hizo menor que nosotros. Porque no solamente se hizo hombre, sino que fue humillado hasta la muerte de la misma cruz, como un delincuente. Entonces, ¿no es eso considerarme a mí tal como Él es? Es decir, no es que Jesús me consideró a mí digno, o sea, me consideró a su misma altura, que valía la pena, aunque era muy grande su condición como hijo de Dios, para Él valía la pena que yo fuera perdonado. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Cierto? Y aquí vemos, dice, vemos coronado de gloria y honra a quién, por el padecimiento de la muerte, a aquel Jesús. Es decir que la gloria y la honra que Jesús recibe en el cielo hoy es ¿por qué causa? Porque padeció y murió por nosotros. Y dice que es hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No quiera duda que Cristo murió por todos, se dice la buena nueva del Evangelio. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, y si se consumamos con aflicciones al autor de la salvación de Dios. Es decir, convenía que Él tomara nuestra semejanza. Porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, perdón, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo nos santificó Jesucristo? Con su muerte. Nos perdonó el Señor por su muerte nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nos llaman? Hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Qué pierdo? ¿Qué título alcanzo yo? Hermano de Jesucristo. Porque Él me ha limpiado en la sangre suya. Anunciaré mi nombre a mis hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te la daré. ¿Se acuerda que Él enseñaba a Jesús
que no había señores entre nosotros, sino que todos éramos hermanos. Es conforme a esto lo que estoy diciendo. Y otra vez, yo confiaré en Él, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, el Señor Jesús nos ha considerado como hijos suyos, ¿no? Y también nos ha considerado sus hermanos. Como dice Romanos 8, que nos llamó a anticipar antes que de la fundación del mundo para que Jesucristo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Así que esta consideración de Dios es realmente inefable, es enorme, es grande. Así como nos ha llamado hijos suyos, ¿cierto? Nos ha llamado también hermanos del Señor Jesucristo, porque Él se unió a nosotros en amor como un hermano en favor nuestro. Ha tomado nuestra causa como que fuera nuestra familia. Así que por eso leemos lo que dice 1 Juan con mucho amor, en el capítulo 2. ¿Cierto? 1 Juan 2 dice: mirad con amor nos ha dado el Padre, dice, que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, mi hermano, yo me quedo con esta certeza. Cualquier persona que recibe el Evangelio y no lo cree es condenado. Es condenado por no creer el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Como no ha creído, no se ha desarrollado en el Espíritu de Dios el amor a la verdad, que es puesto entonces a la operación de error que ha de venir y que está ya en el mundo. Dice que envía a Dios esta operación de error para que crean la mentira y sean condenados todos aquellos que ¿qué dice? ¿Qué dice? No recibieron la verdad. Para ser salvos. ¿Qué será el amor a la verdad o de la verdad? La salvación. Pero quiere decir que el amor de la verdad sea mío, que yo también ame la verdad. Cuando el Espíritu Santo derrama en nosotros, ¿dónde encontramos el amor dentro de ellos? ¿No? Sí. El amor que Dios nos tuvo. ¿Y cómo se desarrolla ese amor en nosotros? Cuando nos persuadimos de qué cosa? De que Él nos amó. Si el que crea la buena nueva recibe este sello de amor en el corazón, que uno llega a amar a Dios por causa de Jesucristo. Perfectamente, por supuesto, pero eso nos va a permitir no soltar la verdad en momentos de padecer, porque el amor todo lo soporta. ¿Lo recuerdan? Cuando uno ama a alguien, si hay cosa que ver. Cuando una niña o un joven se enamora de una persona y los papás les dicen que no le convienen, no se echan encima a la familia entera. Con tal de salirse por lo, para bien o para mal, por lo que ellos. Porque el amor es más fuerte. Es un mecanismo espiritual que Dios gusta de muy fuerte. Así es también el Evangelio. Si tú logras amar a Jesucristo, porque se entregó su vida contigo, eso te va a permitir apreciar el Evangelio y no despreciarlo. Y no caer en manos de la garra de estos espíritus de error, lo cual venimos hablando tanto tiempo ya. Y dice: entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor mandará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento según la operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Ya explicamos que el falso profeta va a hacer señales y milagros, tal como lo dice Deuteronomio 13, va a hacer señal, pero va a mandar a adorar a otros dioses. ¿Cierto? Y dice: con toda engaño y iniquidad en los que merecen, o sea, los que están elegidos para la perdición, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la verdad no solo hay que creerla, sino que la creemos porque amamos al que nos trajo esta verdad. Porque hemos visto que Jesús en sí es sacrificio y ofrenda, o sea, Él dio su vida por nosotros y fue despreciado hasta la muerte, por la verdad que trajo. Y padeciendo por los pecados nuestros, ¿cierto?, nos mostró que nos amaba. Él echó sobre sí sus cargas, sobre todas nuestras cargas. Él nos ha hecho descansar, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Si nosotros no apreciamos eso, ¿cierto?, no aprendemos a amar al Hijo, no vamos a amar también al Padre, porque no estamos apreciando la obra de Dios de haber entregado a su Hijo por nosotros. Así que, con toda la iniquidad en los que presos por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, o sea, por cuanto no creyeron al Evangelio, Dios envía operación de error para que crean la mentira,
sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu, fíjense, y fe de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que de verdad Jesucristo pagó por los pecados nuestros cuando murió. De verdad Dios lo resucitó de los muertos. De verdad el Hijo de Dios, ¿cierto? Antes de ser igual a Dios, estaba junto con Dios y se hizo hombre para tomar nuestra semejanza. Dios les bendiga a mi hermano. Así que ya sabemos cómo podemos estar firmes en presencia de estos espíritus de error. Ya lo sabemos. Pero si el Evangelio pasa a ser cosa secundaria, va a terminar diluyéndose nuestra confianza en el Señor, nuestro amor hacia Él. Finalmente, la comunión se transformará en una forma de apagar la conciencia, ¿no? Ante Dios. Cuando la paz para con Dios es a través de los perdones de los pecados que Jesús ha hecho por nosotros. Murió una vez por los delitos. Eso es la buena noticia. Eso es lo que Jesús dice. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cierto? Él vino a traer el sacrificio que a Dios le agradaba. Sacrificio de ofrenda no le agradaba. Bueno, a Él este es el mejor sacrificio. Se hizo una sola vez. Tal manera que Dios concuerda con esto, destruyó el santuario de Israel por mano de los gentiles y lo ha dejado asolado hasta el día que regrese. Y en ese día vendrá el nuevo santuario, el verdadero santuario. Estaremos con el Señor para siempre. Que Dios les bendiga. Amén.